Bueno, si hoy tempranito decía yo que era minoría, yo ya casi debería agarrar mis petates y retirarme, porque nuestro invitado es también de apellido Jacim. El doctor Juan Carlos Jacim, anestesiólogo. Y bueno, ¿cómo le va? No es por usted, estaba haciendo una broma acá con mis colegas que me tenían hoy desde tempranito, ya usted sabe. Y bueno, usted los escuchó, usted me tiene que defender. Parece que es sistemático eso. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buen día, Marcela, Santiago, Michelle. Me alegra estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Doctor, muy buenos días. Sabemos que si de experiencia se trata, cuando hablamos de anestesiología, pues usted es una de las personas que ya hoy en día, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, podríamos hablar que es de la vieja guardia de los anestesistas dominicanos, porque usted regresó hace 30 años a este país, más o menos, dando anestesia todos los días del mundo. Realmente, en el mayo pasado cumplimos 30 años unidos con la especialidad. O sea, más de un cuarto de siglo haciendo lo mismo. Yo creo que es suficiente para adquirir un poco de experiencia. No, y lo vemos ya con el, se está tiñendo el pelo blanco ahora para que la experiencia sea más natural, todo es y natural. ahora con los 31 años se está renovando también. Doctor, ¿qué ha cambiado en la anestesia desde el 1987, por lo que escucho que ya usted 30 años atrás, llega al 87, al 2017? ¿En qué ha evolucionado la anestesia? Porque todavía seguimos escuchando a los pacientes en la calle de que yo no me voy a operar por la anestesia, yo no me voy a operar porque la anestesia es muy peligrosa, yo no me voy a operar por tal cosa. Y sabemos que usted pues labora en uno de los mejores centros médicos de este país, pero a la gente no le importa el centro médico. La gente le propone una cirugía y su miedo es, le van a hacer un trasplante de corazón y su miedo es la anestesia. O sea, no le está preocupando la cirugía de 12 horas, no, es la anestesia. ¿Qué ha cambiado esa anestesia para que la gente tenga esa confianza de entrar a un quirófano? Fíjate, en los últimos, yo te diría 15 años, para bien de la humanidad, el giro que se ha producido en la farmacología, en los equipos de monitoreo, o sea, de vigilancia de los pacientes, ha evolucionado de una manera que hoy en día ya la anestesia, el procedimiento anestésico no es un proceso tan temido como lo era hace un tiempo atrás. O sea, ya los conocimientos que tienen los anestesiólogos, así como los avances técnicos en los procedimientos, han evolucionado tanto que ya dejó de ser un mito el término anestesia. Y han habido técnicas nuevas, porque tradicionalmente le teníamos miedo. Una de las cosas que más se quejaban los pacientes eran: a mí me pusieron una anestesia en la espalda y más nunca yo he sido gente. Me pusieron una anestesia y yo pues he sufrido el resto de la vida de eso. ¿Esas técnicas han evolucionado a un punto de que han disminuido? Las técnicas no han variado. Lo que ha variado es la farmacología. Antes un fármaco tenía muchos efectos secundarios. Hoy en día se ha mejorado tanto que los fármacos tienen escasos efectos secundarios. No quiere decir esto que no tengan, sino que se ha disminuido bastante. Pero las técnicas en general siguen siendo las mismas: anestesia general, anestesia local, regional. Pero lo que es farmacología y equipamientos de monitoreo es lo que le ha dado a la anestesia una seguridad básica en estos momentos. Cuando usted habla de seguridad, ¿de morbimortalidad o una seguridad de complicaciones? Mira, la barrera entre las complicaciones o lo que se llama
mala práctica es muy estrecha. Entonces, esos son temas un poco difícil de abordar porque la barrera es muy estrecha. Yo te pudiera decir a ti que un fármaco tiene efectos fisiológicos, o sea, que un fármaco disminuye la presión arterial y otra persona me pudiera decir a mí que eso es una mala práctica que ocurrió, que un paciente yo le administro un anestésico y le cae la presión y hubo una complicación. La barrera entre si es complicación o mala práctica es muy estrecha. O sea que en la actualidad es un tema muy discutido. La primera vez que se abordó ese tema, a final de la Segunda Guerra Mundial, final de los años 40, principios de los 50, se unieron más de 10 entidades hospitalarias y valoraron más de 600,000 intervenciones. Lastimosamente nunca se dio a la luz pública que salió ahí. O sea que el tema de complicaciones anestésicas o quirúrgicas todavía existe muy disperso el tema. Y por ejemplo aquella historia de que cuando introducíamos la aguja, que perforábamos y producía, que después había que ponerle un parcho hemático, esto no tiene nada que ver con las medicaciones, esto tiene que ver con la aguja, cuando entra, el paciente se movió o el médico introdujo un poco más de la cuenta. Aún sigue siendo, te refieres a la anestesia raquídea o peridural, aún sigue siendo un procedimiento a ciegas. O sea, eso no ha variado en nada. Usted introduce la aguja en un espacio donde usted supone que va a llegar por la sensibilidad que usted tiene en sus manos. Mientras más veces lo haga, claro, más se le va a hacer más fácil hacerle el procedimiento. Pero es un procedimiento a ciegas. Hoy en día, doctor, sabemos que tenemos la subaracnoidea, la raquidia, las peri, las intubaciones, las sedaciones. Cada día más los cirujanos se van por técnicas menos invasivas. O sea, si nos vamos a mi área, yo soy ortopeda, yo trato de hacer todo vía artroscopía. Si te vas al cirujano general, lo trata de hacer todo por laparoscopía, disminuyendo heridas para que el paciente se reponga más rápido. Ustedes en anestesia, ¿han ido descartando algún tipo de bloqueo o algún tipo de anestesia porque tiene más riesgo o menos riesgo con esa anestesia? Por ejemplo, yo llego a algo muy típico, un lenguaje entre médico, entre cirujano y anestesiólogo, dámele lechita, que es un tipo, es el Propofol. Un medicamento. Un medicamento que para nosotros como cirujanos es muy bueno porque me anestesia al paciente y el paciente se despierta acabando yo el procedimiento. Sí. Para ustedes, ¿qué procedimiento ustedes se sienten seguros de que digan, no, yo quisiera trabajar con tal tipo de anestesia? Fíjate, precisamente como te decía anteriormente, el giro que ha dado la farmacología en los procedimientos anestésicos es lo que nos da cada día más seguridad, tanto a nosotros, lo que hacemos el procedimiento anestésico, como al paciente, que es el que lo recibe. Correcto. O sea, la farmacología ha dado un giro tan drástico a favor que ya no se puede hablar de temor ni inseguridad en un procedimiento anestésico. O sea, ya los fármacos que se usan tienen una vida media tan determinada que ya se hace predecible, por decirlo así, que un procedimiento anestésico va a evolucionar de una manera satisfactoria. Mire, doctor, y usted mencionó los tipos de anestesia, que si es anestesia general, que si es regional, todos los procedimientos ustedes tienen la elección de qué anestesia practicar, o hay determinados procedimientos que usted tiene que ser específico con, por ejemplo, ¿por qué siempre no se duerme entero un paciente?
o a veces tú dices, no, vamos a dar una anestesia general y tú, ¿cómo se llama? Regional, y vamos a dejar a la persona despierta? Mira, la técnica que uno elige va a depender de varios factores. El factor lugar de la cirugía, o sea, área anatómica de la cirugía, factor de problemas que pueda tener el paciente de enfermedades paralelas a las que uno le va a tratar de resolver. O sea que eso va a depender de varios factores. Nos escriben aquí en las redes sociales y nos preguntan que pacientes, por ejemplo, que se quieren realizar procedimientos y que son fumadores, que le dicen que tiene que durar 2 o 3 meses sin fumar antes de una anestesia. ¿Es una condición con problemas para realizarse una anestesia? Bueno, fíjate, el fumador es un paciente que tiene afectadas sus áreas respiratorias, obviamente, por el tiempo inhalando humo. La anestesia general incluye un tubo que va alojado en los pulmones. De por sí, eso estimula las secreciones, el tubo de por sí. Si a eso tú le añades que un paciente ha fumado en los últimos 10 años, eso aumenta el riesgo de que el paciente pueda tener muchas secreciones y obviamente tener alguna que otra complicación respiratoria. En cuanto a las evaluaciones preanestésicas, o sea, una persona que tiene una cirugía programada, en el caso, como decía Michelle, puede ser fumador o no, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona antes, siempre y cuando sea una cirugía programada, ¿no? Las cirugías electivas, usualmente el paciente se debe de ver 1 o 2 días antes del procedimiento. Yo lo veo y le indico los exámenes que yo entienda que él necesita, y así el día que él llega a su procedimiento quirúrgico viene con todo el registro que le hemos pedido, sea evaluación cardiovascular, sea evaluación por un neumólogo y más los exámenes de laboratorio. Pero usualmente si es una cirugía electiva, el paciente debe llegar el día de su cirugía con todos los registros pedidos. Doctor, me acaban de escribir aquí por las redes también, los pacientes obesos que tienen la vida entera, un paciente de 40 años, 45 años, fuma desde los 15 años, obeso, que quiere hacerse una cirugía plástica, porque ya se hizo una bariátrica y quiere hacerse una abdominoplastía, más resección de la parte de los pectorales. Fumador de 2 cajetillas al día. ¿Qué le recomendaría a usted como anestesiólogo a un paciente así? Fíjate, la obesidad conlleva a un aumento de riesgo tanto quirúrgico como anestésico. Si a eso le sumas que es un paciente fumador, los riesgos van aumentando. Yo siempre me refiero al riesgo como el tránsito de un lugar a otro. ¿Qué riesgo yo tengo si transito de Santo Domingo a San Pedro de Macorís? Bueno, ¿cuál es el riesgo? El estado del tiempo, el estado de mi vehículo, el estado mío de mi conciencia. Eso ocurre en un procedimiento anestésico. En la medida que hay más riesgo, si le sumas obesidad, si le sumas hipertensión, si le sumas tabaquismo, el riesgo de que ocurra algo inesperado está ahí. Claro. O sea, decir que el riesgo no existe sería una irresponsabilidad mía. No sería una contraindicación a un paciente así usted decirle, no, pase 6 meses sin fumar, 3 días sin fumar. Pasarse 3 días sin fumar o 6 meses sin fumar es el mismo riesgo. De ninguna manera. Ya lo que ha ocurrido en 10 años, tú no lo vas a eliminar en un mes, en 2 meses. ¿Y en cuánto tiempo se eliminaría lo que ha producido el tabaquismo en mucho tiempo? 10 años se calcula. El paciente que ha fumado
los últimos 10 años, o sea, para tener un riesgo igual a un paciente que no ha fumado, deben por lo menos transcurrir de 10, 15 años. ¿En serio? Sí. Bueno, Lastimosamente es así. bueno. Ya Ya, yo voy avanzando. ya la gente tiene su respuesta, ¿verdad? Ya yo voy Pero, avanzando. pero eso no quiere decir que un paciente porque fume tiene inevitablemente que tener Que sufrir una complicación. un accidente anestésico, no. No. Pero de que sí hay que hacerle entender de que su riesgo aumenta un poco más de un paciente que no sea fumador. De la misma manera que una persona que tenga hipertensión o de la Claro, misma claro. manera que una persona que tenga algún tipo de otro problema cardiológico o En algo la así, ¿verdad? medida que se le sumen al paciente enfermedades existentes, previas, en esa medida aumentan los riesgos. Obviamente, yo nunca voy a decir que el riesgo no existe, aunque sea un paciente totalmente sano. El riesgo de que ocurra un evento inesperado siempre va a estar presente. Pero las personas con problemas de presión, que les sube la presión con mucha facilidad y demás, tienen que hacerse un estudio cardiológico o algo así para Sí. quitarse una muela, para colocarse anestesia para una muela. ¿Eso es verdad? Es lo ideal, Ok. porque aunque sea un procedimiento pequeño, pocas cantidades de anestésica, pero el simple hecho del estrés que te provoca el sonido de los aparatos de odontología, eso solamente te puede producir alguna ansiedad que te conlleve. La expresión que yo siempre he escuchado entre los dentistas y los anestesiólogos, ¿es originaria de los anestesiólogos o de los dentistas? Que usted siente que le duele, pero no le duele. Mira, en el año 1840 y tanto, un odontólogo fue quien descubrió hacer un procedimiento anestésico. Qué bueno que ustedes traen a colación la odontología, para yo decirle aquí, no necesariamente lo tienen que saber, pero la anestesia la inició un odontólogo, Horace Wills. Estaban en Boston, en una ciudad cerca del río Charles, y había una fiesta que hacían en esa región, y uno de los participantes se cortó un pie y sangraba profusamente, pero él no lo sabía, y ellos usaban un gas para, le decían el gas hilarante, Hilarante. que hoy es el óxido nitroso, que es un anestésico. Y ese odontólogo vio ese proceso y él mismo se hizo administrar gas hilarante para que un compañero le extrajera una pieza dental y se la extrajo sin dolor. Y de ahí surge lo que es el proceso de la Anestesiología. de la anestesia. Wow, increíble. Bueno. Increíble. Pero gracias a Dios, ¿no? Claro, a veces Gracias a para Dios. que ocurran cosas buenas, a veces el inicio es malo, Y pero volviendo al Tropofol, ¿se llama? ¿Tropofol? ¿Así se llama? Propofol, sí. Él es el que sabe de ese negocio. Lechita se llama eso para los cirujanos. Es Dale un- lechita. es un anestésico. Ellos se incomodan. Sí, no, cuando me pusieron el tornillo en el tobillo, eso fue lo que pasó. Inclusive mis hijos estaban esperando con sus celulares a ver qué decía yo cuando salía de la anestesia, y fue absolutamente como hoy a la mañana que salí de la anestesia, hablando muchísimo pero sin problemas. ¿Se puede utilizar ese tipo de anestesia que deja menos, no sé si decir secuelas, que deja menos complicación en cuanto a la recuperación rápida? ¿Se puede utilizar para operaciones importantes o solamente para un proceso de corta duración? Fíjate, lo bueno que tiene ese medicamento muy moderno, el Propofol, Diprivan, es que su duración, su tiempo de acción es corto y sus efectos secundarios son mínimos. Eso solamente se usa
para la inducción anestésica, o sea, para el inicio del procedimiento anestésico. Ok. Luego ya no se usa más. Ahí tú cambias a los gases inhalatorios. Ese medicamento se hizo famoso. No sé si recuerdan cuando Michael Jackson era lo que iba a decir. Michael Jackson justamente. tuvo su infeliz momento de muerte por un accidente, porque el doctor Conrad, que era un cardiólogo que lo ayudaba en su problema de insomnio, usaba ese medicamento, pero lo usó tan indiscriminadamente que lo llevó a su fatal suceso. Pero ese medicamento, obviamente, nunca debe ser usado en un lugar que no sea en un quirófano. Exacto. Donde tú tengas los artefactos para ventilar un paciente, para reanimarlo. O sea, pero ese medicamento es muy seguro, es uno de los avances de la farmacología que más nos ha hecho la labor más fácil a nosotros, porque es un medicamento muy cómodo para usarlo y con pocos efectos secundarios. Doctor, finalmente, hablamos de anestesia, de tipos de anestesia, y hay algo que no, en el caso mío no me quedó claro, y es cuando, por ejemplo, usted dice, usted utiliza el medicamento para inducir una anestesia y se pone luego se va a los gases. Hay anestesia también que es inyectada, como la que se pone en la espalda. Hay anestesia que es de un área determinada, pero que el paciente se pone a dormir de otra forma. La peridural. ¿No? Mira, existe lo que se llama anestesia local, que es tu anestesia un área específica del cuerpo. Y usted duerme a la persona para que no moleste. Eso es opcional. Si es un procedimiento que va a ser breve, Un parto, una cesárea. de 5 minutos, un lipoma aquí en el brazo, 5 minutos, yo le aplico anestesia local aquí, no lo voy a sedar. ¿Por qué? Porque el paciente y el cirujano me dicen, yo quiero que este paciente se organice temprano para que se vaya temprano a su labor o a su hogar. Entonces, si lo cedo, voy a demorar un poco la salida del paciente de su centro hospitalario. O sea que necesariamente no tengo que dormir. No tiene eso que ver nada con el procedimiento. No. Si el procedimiento es con anestesia local, usualmente uno trata de no sedar al paciente para que su retirada sea lo más rápido posible. Bien. Gracias, doctor. Siempre estaré aquí a sus órdenes y me siento muy complacido con toda mi familia. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Carlos Jacín, anestesiólogo y por supuesto, ya no puedo decir amigo de Síntesis, tengo que decir familia de Síntesis. No. Muchísimas Cátedra gracias. de ficheo de anestesiología. Ya usted lo sabe. Casi salimos de acá anestesiando. Muchísimas gracias. Lo importante es que no nos dio sueño. Gracias. Vamos a hacer una pausa, continuamos con Síntesis.